Amigos, estamos de vuelta en el programa y conversamos hoy con el ingeniero Ángel Manero Campos. Él es especialista en agronegocios. Vamos a hablar sobre la gestión de planes de negocios en favor de la pequeña agricultura. Pero primero le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Giovanni. Un gusto estar acá. Bueno, entonces, primero hay que definir, siempre hablamos del pequeño agricultor, pero ¿cuáles son las características de este? ¿Tienen algunas, por ejemplo, limitaciones al momento de adquirir cuántas hectáreas quieren poseer, por ejemplo? No, por lo general se considera pequeña agricultura cuando se tiene menos de 20 hectáreas en el campo, ¿no? O sea, es de alguna manera determinado por la extensión de tierra que poseen, ¿no? A lo que nos lleva el tema es sobre hablar la gestión de planes de negocios. ¿Cómo es que un pequeño agricultor puede hacer efectivo un plan de negocio? ¿Qué es lo que requiere? Sí, el plan de negocios es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que trata, digamos, de identificar, de decirte qué tan viable es tu negocio y qué sostenible lo puede ser en el tiempo, ¿no? En ese proceso se analizan las viabilidades comerciales, a quién le vas a vender, viabilidades de producción, qué tan factible es producir, viabilidades financieras, oye, es rentable, qué tan rentable puede ser. Pero en este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que le puede recomendar al pequeño agricultor? Lo que se recomienda al pequeño agricultor es siempre seguir la orientación del mercado, ¿no? En ese sentido, el agro del Perú ha logrado desarrollar mercados importantes. Estamos hablando de frutas, estamos hablando de hortalizas, estamos hablando de granos andinos. La quinoa, por ejemplo, es un producto sumamente atractivo para la sierra y el desarrollo del mercado de la quinoa hace que se arrastren otros granos andinos, por ejemplo, la kiwicha y la cañigua, ¿no? Entonces, en este momento ya existen 50.000 hectáreas de quinoa y esto sigue creciendo 20-30% cada año, va a hacer que podamos duplicar esto cada 3 años. Entonces el mercado va definiendo las oportunidades y ahí se van sumando los agricultores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pequeño agricultor, digamos, puede ejecutar este plan de negocio, la quinoa, la cañigua, la kiwicha que ahora está. ¿Cuántos agricultores en promedio? ¿Ustedes tienen alguna estadística? ¿Cuántos agricultores en promedio existen en nuestro país? ¿Cuál es el porcentaje? De los 30 millones de peruanos, aproximadamente, ¿cuánto porcentaje es el sector agrario? Sí, según el último censo agrario, que las cifras ya están disponibles, ¿no? En el Perú existen 2.26 millones de productores, ¿no? De los cuales cerca del 86% son considerados pequeños agricultores, ¿no? Esto es en las 3 regiones, la mayoría están concentrados en la sierra, después en la selva y por último en la costa en número de agricultores, ¿no? Entonces, la asociatividad, por ejemplo, es una elección que ellos debieran hacer para hacer un plan de negocio para que, por ejemplo, se puedan exportar sus productos y puedan tener más o puedan generar más dinero. Claro, en la lógica, un plan de negocio se hace para identificar si el negocio es viable, ¿no? Entonces, muchas veces te dice el plan de negocio, si tú actúas independientemente, nunca vas a hacer dinero. Entonces tienes que juntarte con otros para hacer masa crítica que te permita diluir un poco los costos, que te permita vender mejor. Y en ese sentido el plan de negocio te dice tienes que asociarte, ¿no? Para que esto tenga lógica de negocio, tenga lógica comercial, ¿no? Y ahí es donde se juntan y ahí es donde unidos pueden acceder a mejores líneas de financiamiento o mayor acceso comercial o incluso a estos apoyos que tiene el sector público en este momento, ¿no? Y en ese sentido entra a tallar el Estado, el gobierno central. ¿Qué facilidades les da ahora en la actualidad a los pequeños agricultores? Sí, primero hay que decir que el Estado tiene una limitación de recursos, ¿no? Aunque, por ejemplo, si vemos el presupuesto que se le asigna a la función pública en los 3 niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local, en este momento se está invirtiendo 1.600 millones de dólares cada año en el agro. Entonces, si eso se traduciría en inversión, el sector agropecuario crecería más de 10% cada año. Sin embargo, si vemos la cifra de crecimiento del sector, el sector crece 3 o 4%, ¿no? Entonces, ese es un indicador de ineficiencia que tenemos en la ejecución del gasto público en función de sus resultados, ¿no? No estamos obteniendo los resultados para el gasto público que tenemos, a pesar que hay esfuerzos como Agroideas, por ejemplo. Agroideas el próximo año debe cerrar con 400 planes de negocios
quiere decir que va a haber cerca de 24.000 o 30.000 agricultores beneficiados, ¿no? Pero si estamos hablando de que el censo te dice que hay casi 2 millones de pequeños agricultores, digamos que la meta es bastante grande, digamos que las necesidades son bastante grandes para lo que se está avanzando en este momento, ¿no? Entonces, ¿usted cree que el Estado tendría que, digamos, financiar un poco más o enviar un poco más de dinero para este sector del agro? En primer lugar, debe haber una eficiencia en el gasto, ¿no? Cuando decimos que la función agraria tiene como presupuesto 1.600 millones de dólares, en realidad la mayor parte de esto no está llegando al campo, ¿no? Entonces, si tuviéramos la posibilidad... ¿En dónde se está quedando? La mayoría se queda en remuneraciones que están en las ciudades. De hecho, de los 6.000 trabajadores que tiene el Ministerio de Agricultura, el 60 o 70% están en Lima. ¿Qué es lo que recomienda el Estado peruano? Porque ahorita que se está debatiendo el presupuesto de la República para el 2014, en eso cada sector, el sector educación, el sector agricultura, el sector salud, están pues debatiendo para que le diga al gobierno central, oiga, mire, yo tengo aquí mi plan para ejecutar el 2014, pero necesito tanto financiamiento, necesito tanto presupuesto. ¿Cuánto de presupuesto necesita el sector agrario? Mira, es una muy buena pregunta. Si tú tienes cerca de 2 millones de pequeños productores, definitivamente, y el censo agrario da una gran oportunidad en este momento de identificar las necesidades puntuales de cada agricultor, porque el censo te permite llegar, inclusive agricultor por agricultor, cuál es su potencial productivo. Si el censo agrario se combinara en la evaluación con la encuesta nacional de hogares, entonces tú tendrías un nivel de focalización al estilo de los programas sociales, ¿no? Sabrías exactamente qué necesita cada productor y podrías segmentar en grupos, ¿no? En grupos, por ejemplo, quienes están en mejores posibilidades de acceder al mercado, es este grupo. Quienes están en mejores posibilidades de articularse a la demanda nacional o internacional, es este grupo. ¿Quiénes son los agricultores de subsistencia? Este grupo, ¿no? Entonces, cada segmento de productores tiene una demanda de servicios, tiene una demanda de recursos, ¿no? En ese sentido, lo primero es la focalización del gasto, con quiénes vamos a empezar, cómo lo vamos a priorizar, y segundo es ver las necesidades, ¿no? Nosotros estimamos que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura se podría priorizar en atender por lo menos 1.000 o 1.200 asociaciones de productores por año. Esto haría que en 10 años podamos atender el 100% de las necesidades, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? No lo hace primero porque estas herramientas se han estado implementando los últimos 5 años. Hay que reconocer que se ha sido lento en implementarlas, en diseñarlas primero y luego en implementarlas. Y segundo, porque se está heredando un aparato público bastante disperso, tenemos muchos programas dispersos, tanto nacionales como regionales como locales, y no estamos concentrando todo el presupuesto y todo lo que podría hacer el sector público agrario en focalizar en determinado grupo de productores, ¿no? Entonces, ¿cree usted que este censo o los resultados que ha dado el último censo agrario no se están utilizando debidamente? En este momento no. Bien, muchas gracias Ángel por estar con nosotros y darnos todos estos alcances, y ojalá que el gobierno central dé atención a los pequeños agricultores, porque son ellos los que ponen la canasta diaria, ¿no es así? Son los que nos proveen los productos para consumirlos, los productos orgánicos, que también está de moda y que están en exportación. Gracias por estar con nosotros, esperamos tenerlo en otra oportunidad. Sí, de hecho, el censo da una cifra importante, que es el 98.8% de los agricultores vende su producción al mercado nacional, ¿no? Y eso es muy importante porque ahora se está debatiendo el tema de los transgénicos, por ejemplo, y el tema de los transgénicos está demostrado que no beneficiaría a estos pequeños productores porque obedecen a una utilización de gran industria, ¿no? O sea, una agricultura de gran escala que no nos es útil en este momento, ¿no? Y en ese sentido el Ministerio de Ambiente está trabajando y avanzando bastante
en implementar la moratoria porque nos hemos dado un plazo de 10 años para estudiar mejor y evaluar mejor los beneficios que puedan tener los transgénicos, y allí creemos que hay que esperar este plazo recién para tomar decisiones mayores, ¿no? Bien, es un tema también que nos gustaría debatirlo y esperamos contar nuevamente con usted aquí en Enlace Nacional. Gracias por estar con nosotros, amigos. Conversamos con el ingeniero Ángel Manero Campos, el especialista en agronegocios. Nosotros nos vamos a una pausa, continuamos con más en breve.